Muy buenos días, mi nombre es Daniela Suárez, yo les vengo a hablar sobre el ciclo Brayton. En este ciclo, es un ciclo que tiene aire que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en todas aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua. Consiste en dar presión al aire para luego calentarlo a base de quemar el combustible. Y sus elementos son la etapa de comprensión, la etapa de calentamiento, la etapa de expansión. En la etapa de comprensión tenemos adiabatica, en la etapa de calentamiento isobérico y en la expansión adiabatica de un fluido termodinámico comprensible. El estado termodinámico en el ciclo del Brayton, el modelo termodinámico de la turbina de gas se fundamenta en el ciclo Brayton, que a pesar de que se generaliza como el ciclo termodinámico, que en realidad el fluido del trabajo no cumple el ciclo completo en las turbinas de gas, ya que este finaliza en un estado diferente al que inicia. Los procesos se podrían decir que es un ciclo abierto. El ciclo básico de Brayton en condiciones ideales está compuesta por 4 procesos. Aquí les voy a mostrar. Tenemos que de 1 a 2, la compresión isotrópica es de un compresor. De 2 a 3, la adición del calor del fluido del trabajo a presión constante es un intercambiador de calor o una cámara de combustión. De 3 a 4 es una expansión isotrópica en una turbina. Y de 4 a 1 es la remoción del calor del fluido del trabajo a presión constante o un intercambio de calor o en la atmósfera. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, lo dejo con mi compañera Ángeles. Buenos días, mi nombre es Ángeles Pimentel y les voy a hablar, continuando sobre la exposición de Danielis, sobre las aplicaciones del ciclo de Brayton. El ciclo de Brayton como modelo se aplica a las turbinas de gas que se usan en las plantas termoeléctricas con el fin de mover los generadores que producen electricidad. También es un modelo teórico que se ajusta bien al funcionamiento de los motores turbohélices que utilizan los aviones, pero más aplicable en lo absoluto en los termorreactores. Cuando interesa maximizar el trabajo producido por las turbinas para mover los generadores de un avión, entonces es cuando se aplica este ciclo de Brayton. Ahora hablando de la eficiencia térmica del ciclo de Brayton, tenemos que en general esta eficiencia térmica y de cualquier motor de calor se define como la realización de la obra que lo hace para el calor de entrada a la alta temperatura, que sería la energía. La eficiencia térmica representa el calor que se convierte en trabajo, dado que la energía se conserva de acuerdo con la primera ley de termodinámica y la energía no se puede convertir en trabajo por completo. La entrada de calor debe ser igual al trabajo realizado. W más el calor debe disiparse como calor residual o en el ambiente. En cuanto a la eficiencia en función de calor, tenemos el intercambio de calor, que de los 4 procesos que forman el ciclo cerrado no se intercambia calor en proceso por definición, pero sí se intercambia en los 2 procesos isóbaros. En la combustión, una cierta cantidad de calor procedente de la energía interna del combustible se transfiere al aire, dado que el proceso sucede a presión constante. El calor coincide con el aumento de la entropía y en la expulsión de gases el aire sale a una temperatura mayor que a la de entrada, liberando posiblemente un calor al ambiente. En el modelo de sistema cerrado, en el que nos imaginamos que es el mismo aire el que se comprime una y otra vez en el motor, se modela como que el calor Q es liberado en el proceso por enfriamiento. El valor absoluto viene de que siendo un calor que sale del sistema al ambiente, la variación de entropía es negativa.
Ahora, en cuanto a la eficiencia en función de la temperatura, tenemos que sustituyendo las expresiones del calor que entra en el sistema y el que sale de él, se obtiene la expresión del rendimiento. Así, el rendimiento no depende de la cantidad de aire que haya en la cámara, ya que N se cancela. Y se deben aplicar las relaciones entre las distintas temperaturas. Esto se consigue escribiendo las ecuaciones que describen cada uno de los procesos del ciclo. Combustión adiabática, aumento de la temperatura, con Poisson, combinando esta con la ley de los gases ideales, y luego queda combustión, expansión adiabática, y se opera del mismo modo que la combustión. Es decir, que como en el ciclo Otto, depende de la relación entre las temperaturas al principio y al final de la combustión, y no de cuánto se calienta en la combustión, puesto que la temperatura máxima que alcanza el aire, se ve que este ciclo tendrá un rendimiento menor que un ciclo de Carnot, que opere entre esas temperaturas TA y TC. Por último, tendremos la eficiencia en función de la presión. Esta se aplica en la relación de Poisson, teniendo que la eficiencia teórica del ciclo Brayton depende, por tanto, exclusivamente de la relación de presiones para un valor típico de 8. Esta eficiencia es del 48%. La eficiencia de este ciclo quiere decir que más de la mitad del calor que entra en el ciclo ideal es disipada al exterior y solo un 45% es aprovechado como trabajo. En una turbina real, la eficiencia es aún más baja,